cuerpos de quienes, de nosotras, derechos de quienes, de nosotras. Ya comienza Aborteras, hacer de nuestras cuerpas espacios de vida plena, un podcast de las mujeres autoconvocadas de Macul. Como mujeres autoconvocadas de Macul, nos declaramos en proceso de defensa de las vidas, de nuestras vidas, del derecho a decidir en pro de ellas sobre nuestras cuerpas. Nos revelamos así de manera activa y oposición militante al discurso de la derecha conservadora que a lo ancho de todo el globo intenta capturar para sí el concepto de vida, palabra del todo vacía en sus actos, llenos de impunidad e indiferencia sobre las ideas de miseria y explotación que producen y reproducen desde un modelo de desarrollo que nos mata día a día. Creemos firmemente, como dialogaremos en cada sesión de este programa, que la lucha por un aborto libre y seguro aporta sí a la lucha por un buen vivir. Y no estamos solas. Nos acompañaremos de distintas experiencias del medio social, de los movimientos y territorios, y de la experiencia de mujeres que en un país que castiga nuestras cuerpas se han visto sometidas no solo al abandono del Estado, sino que a su represión moral y legal, simbólica y física. Hola, soy Rosita. Y yo soy Paola, y les damos la bienvenida al 9º y último capítulo de Aborteras, hacer de nuestras cuerpas espacios de vida plena. Hoy nos acompaña Constanza Barra Gutiérrez. Hola, Constanza, matrona feminista, parte del Matrofem y Red de Profesionales por el Derecho a Decidir. Es también autoconvocada. Catalina Vargas Campos, autoconvocada del Macul, también acupunturista formada en medicina tradicional china. Y Tina Huaychacoe Lucero, del Instagram La Respiración de los Bosques, tallerista de autocoria escuela, dula y herborista. En este capítulo hablaremos de cuidados integrales para sanar nuestro útero después de un aborto. Como les decíamos, en este capítulo vamos a abordar diferentes cuidados que se recomiendan a las mujeres en proceso de aborto o que hayan realizado justamente un aborto recientemente desde una mirada lo más integral, sanadora y tierna y cuidadosa posible también, ¿no? A través del uso de plantas medicinales, la alimentación, la medicina china y el apoyo psicológico, entre otras cosas. Por eso quería partir preguntándoles a cualquiera de ustedes tres que a lo mejor quiera comentarnos ¿en qué estado queda nuestro cuerpo después de realizarse un aborto? Gota, a lo mejor tú quieres partir. Quizás sí. Bueno, yo diría que el cuerpo, y hablando más como específicamente el útero, podría ser cansado. Tenemos que tener la premisa de que igual todos los procesos y todas las cuerpos también son distintas. Entonces, hay procesos de aborto que son súper express, por decirlo de una forma, que salen completos, que es algo cortito, indoloro casi imperceptible, versus otros procesos que tienden a ser más largos, más dolorosos, más tediosos, que quedan restos que es necesario hasta acudir a la urgencia, por ejemplo. Es importante también recalcar, siento que después del aborto también hay una fase que se llama puerperio, que es la misma fase que es lo que nosotros vivimos después de los partos. Y claro, también tiene factores hormonales, también hay factores emocionales, pero también se necesita como de esta compañía como muy de la puérpera de la mujer o de la persona que abortó en cuanto a la comprensión, en cuanto a la alimentación, en cuanto a la hidratación, en cuanto al autocuidado. Oh, qué interesante, yo nunca lo había pensado así, o sea, no tenía idea que pasa esto también del puerperio, ¿no? Que también pasan un poco por eso. Tina, a lo mejor tú también nos quieres comentar algo. Sí, bueno, igual después de un aborto, no solo el útero queda como en un nuevo proceso, sino que todo el cuerpo, porque hay cambios hormonales, químicos, el sangrado es distinto en cada mujer y puede durar varios días, 20, 30 días, 40 días. El útero debe volver a su tamaño también. Pasa lo mismo que en un parto, debe volver a acomodarse y a volver al tamaño que tiene siempre. Y este sangrado o el dolor que se puede producir después de un aborto puede hacer que se tengan cambios en la energía o cambio en el estado de ánimo, también dependiendo como de la situación emocional que esté viviendo la mujer o la persona que se somete a un aborto. Catalina, ¿algo que quieras agregar sobre el estado? Sí, más que agregar, yo quiero hablar como desde otra mirada igual, pues, porque la medicina china tiene como sus propias teorías. Entonces me gustaría como comentar un poquito lo que es el yin y el yang para que después nos vayamos entendiendo.
Va a ser cortito, no se asusten. El yin y el yang es un modelo de pensamiento. Y si lo ponemos como en la naturaleza, el yin es la noche, la oscuridad, lo tranquilo, y el yang es el movimiento, la luz, el calor, como por dar algunos ejemplos. Y en nuestro cuerpo, así como en la naturaleza, hay órganos yin y órganos yang. Los órganos yin son los encargados como de guardar sustancias, que se llaman sustancias puras y refinadas, como la sangre, que es como el ejemplo más común. Y los órganos yang son huecos, se dice, y son encargados de transformar y transportar estas sustancias que después se guardan en los órganos yin. Obviamente entre órganos yin y yang, y el yin y el yang en general, tienen una relación. Hay una relación como de opuestos complementarios, pero es mucho más allá de eso. Como que no puede haber yin sin yang, ni yang sin yin, y así. Pasa con el útero, que el útero en medicina china se considera un órgano extraordinario, es decir, que tiene propiedades yin y yang, porque guarda sustancias y además transporta. Entonces, cuando tenemos un aborto, ya sea espontáneo o inducido, el útero pasa como a una fase yang, pero cuando es inducido es como, claro, más abrupto. Entonces, en medicina china se tiene como mucho cuidado con el aborto en sí, porque es como un proceso que se termina abruptamente y que genera un desequilibrio energético importante entre los órganos, ya que los órganos se comunican constantemente entre sí y existe como una deficiencia de chi y de sangre. El chi es la energía, cualquier tipo de energía. Entonces el útero queda resentido, todo nuestro cuerpo queda resentido por esta pérdida de chi y de sangre. Entonces lo que hay que hacer es restablecer este equilibrio energético que se produce al momento del aborto. Que heavy, yo no había pensado, sí, es que quedé para adentro con la explicación de la Cata, porque, bueno, partiendo porque tengo ahora el argumento desde la medicina china de que las cuerpas que tenemos úteras somos súper bacanas porque tenemos un órgano complejo y compuesto, ¿cachai? Es verdad, pues tiene ahí como toda una complejidad distinta el proceso, ¿no? Sí, que heavy igual como escuchar las tres formas de ver el mismo concepto, básicamente. Bueno, chiquillas, la segunda pregunta es, ¿cuáles son los cuidados que debemos tener hacia nosotras mismas o a una compañera que se realice un aborto? No sé quién quiere partir, quizás la Cata ahora. Ya, me tiraron al choque. Es que como justo terminaste de decir sí, el tema del cuidado, Sí, Que fluya. sí, mira, por lo mismo, cuando existe un proceso yang como muy fuerte, digamos, que implica mucho movimiento y mucha acción dentro del cuerpo, como decía Tina adelante, igual es importante, y la Cota también lo mencionó, que es importante el descanso, como para recuperar el proceso normal, o el proceso como, claro, normal del funcionamiento del útero. Entonces, los chinos principalmente, bueno, a este momento, post-aborto, es como un posparto también y le llaman el mes dorado. O sea, en el posparto le llaman el mes dorado y en el post-aborto se utilizan los mismos cuidados, que básicamente es como descanso relativo, obviamente, y la alimentación. O sea, la alimentación es como clave. Y ahí en la alimentación utilizan mucho los caldos de carne y caldos de verduras. Y tengo algunos tips, pero no sé si empiezo a tirarlos o lo dejamos para más adelante. O sea, que en realidad no son tips, sino que es como decir que es súper como clave la sopa de hueso. La sopa de hueso del hueso que tiene médula. Porque la médula también es muy yin y tiene como propiedades muy reconstructivas. Entonces, esto genera como más calorcito, más yang, se recupera el chi y también se recupera la sangre y el caldo de pollo. De hecho, creo que las mujeres en China, posparto y posaborto, consumen mucho caldo de pollo casi todos los días. Y a los caldos de pollo y de carne le ponen verduritas. O sea, claro, verduras, pero también hierbas, que son hierbas chinas, pero acá también hay hierbas que ayudan como a reconstruir. Y bueno, y otras cosas como, por ejemplo, se van a reír, pero zapallo amarillo, que es súper importante,
porque todas las pacientes que yo tengo les digo zapallo amarillo, porque ayuda mucho al vaso. Y bueno, verduras verdes, cereales como la quinoa, el arroz negro, el mijo y la avena, que ayudan como a la energía del riñón y del vaso, y frutas como zumo de uva y zumo de betarraga y zanahoria para quienes no consumen carne igual. ¿Quién más quiere seguir? ¿Cota? No sé. Ya, sí, bueno. Qué bacán lo del mes dorado. Como que bacán encontrar esto como en otras medicinas, así, y de la importancia en el fondo, como que se tome la importancia de este proceso, de este momento. Bueno, desde lo biomédico, que me tocó hablar hoy día, en general, como, claro, las cosas que se recomiendan es como el reposo relativo, lo otro que se recomienda es no tener relaciones sexuales penetrativas hasta que se termine el sangrado, harta hidratación, alimentación igual como equilibrada. En general, va a depender también del proceso, como lo hablábamos hace un ratito, hay abortos que son súper como express, como cortitos, y hay otros que son como más trabajados, y por ende que también pueden haber algún tipo de hemorragia incluida en eso, entonces también ahí se puede dejar como indicación como algún suplemento con hierro, para que se agregue el cuerpo. Sí, yo encuentro importante como el tener en consideración como los signos de urgencia en ese caso, que ojalá uno siempre estuviera acompañada en estos procesos, y que también esa persona estuviera como más atenta a esos signos, más que uno estar así como pendiente, como pasa en el parto, que muchas veces uno está así como contando las contracciones. Ojalá que otra persona estuviera más atenta a esas cosas. Por ejemplo, ya no ha comido hasta ahora, de pronto hay abortos que son como más cansadores y que uno necesita realmente dormir, entonces reponerse, entonces realmente no tienes el tiempo, las ganas como para ir a cocinarte un plato de comida. Entonces tener a esa persona ahí que te preste ese apoyo. Tener en consideración como los signos de alarma en general, como el mal olor, este olor así como fuerte, olor a pescado en general, el sangrado que viene como post-aborto, y tiende a ser un poquito más fuerte que la menstruación como común y corriente, pero no debiese ser un olor como que te tire para atrás, ¿cachai? Como un olor a pescado podrido. Ese olor es como que te indica igual a consultar a la urgencia. Y hemorragias, pues hemorragias que se hablan como de 2 toallitas en 1 hora y eso que se vaya repitiendo, también es indicativo de... Puede haber salido todo bien, a lo mejor uno ya vio que desechó todo, pero puede la hemorragia venir después. Entonces no significa como que eso termina ahí, en el fondo uno como con los días va viendo cómo va evolucionando todo. Eso. ¿Ina? Bueno, colgándome un poco de lo que dice Cota, en cuanto a los cuidados que debemos tener con nosotras mismas o con alguna compañera, creo muy importante el involucrar a más personas. Porque una en un estado así como que a veces no está tan bien. Entonces, si tenemos a alguien que nos guía un poco y nos dice qué debemos hacer, cómo debemos hacer, alguien en el que confiemos, en la que confiemos, se vuelve más fácil, ¿cierto? Porque necesitamos en este momento como una guía, porque nosotras, no sé, en ese momento no vamos a estar pensando en la hierba que tenemos que tomar, o en comer, o en cocinar. Entonces es importante que sea como comunitario, que sea vinculativo con otra. ¿Ya? Y en cuanto a los signos de alerta que decía Cota, siempre hay que estar atenta y ojalá es que otra persona esté atenta de eso. También me parece muy necesario recordar como la ecografía post el aborto, que es necesaria y a veces se olvida. Ya, o si continúan síntomas de embarazo 2 semanas, 3 semanas después, si el sangrado es muy escaso, como, no sé, se olvida harto esto de la ecografía. Y quería aprovechar de hablar un poquito de hierbas, que es como lo que me convoca a mí también. Bueno, lo primero, lo que me gusta mucho recalcar es que cuando vamos a ocupar hierbas, debemos estudiar las hierbas que vamos a ocupar, ¿ya? Porque las hierbas tienen interacciones con algunos medicamentos y contraindicaciones, ¿ya? Y tienen también contraindicación en alguna enfermedad específica. Entonces, si vamos a acompañar a alguien, debemos conocer la condición o la historia médica de la persona que vamos a acompañar.
Hay hierbas que nos pueden servir en un posaborto, como las hierbas uterotónicas, que son las que ayudan a que el útero vuelva a su tamaño y a fortalecer la musculatura. Ya la hierba más conocida es la hoja de frambuesa. Ya se toman infusiones 3 veces al día, por lo menos 2 semanas. Ya va a ayudar así que el útero se reduzca nuevamente. Esta hierba también funciona harto en un posparto. Tenemos hierbas astringentes. Las hierbas astringentes son las que son útiles en caso de menorragia, cuando produce un sangrado abundante, un sangrado que no corta. Ya igual este es un síntoma de alerta, entonces si tenemos una hemorragia, debiésemos acudir a un servicio de urgencia. Pero en el caso de que el sangrado se extienda mucho, podemos usar las hierbas astringentes. ¿Ya? Estas ayudan a tensar los músculos también y a controlar el sangrado. Las que encontramos aquí en Chile son la milenrama y la bolsa de pastor. También si nos preocupamos de el sistema nervioso de la mujer que está abortando, podemos incorporar hierbas nervinas relajantes como el tilo o la pasiflora, la valeriana, la melisa, pero en esta hay que tener especial cuidado, ya que tiene mucha interacción con medicamentos. Ya si la mujer toma algún medicamento psiquiátrico, hay que tener ojo con eso. Y también se puede apoyar con algunos aceites esenciales, como un aceite esencial de lavanda o manzanilla, de incienso, bergamota, que ayuden a estar en un estado de relajo, a poder dormir. Ya ahí va a depender mucho de la necesidad, ya que encontramos algunos aceites que nos ayudan más a relajarnos, como una lavanda, y otras como las mandarinas que nos ayudan un poco a subir el ánimo en caso de que el ánimo esté muy abajo. Y en cuanto a los dolores, también podemos aliarnos con las plantas, utilizando manzanilla, lavanda, en aceites, con aceites esenciales, en masaje, en un guatero de semilla, ¿ya? Y siempre mantener una buena higiene vaginal vulvar, ya no usar duchas vaginales ni baños de asiento cuando se produce un sangrado, sí después para poder limpiar, sí, pero no durante el sangrado porque pueden producir más hemorragia o alguna infección. Ya, pero sí se pueden hacer lavados como por fuera con algunas hierbas como caléndula, que es antifúngica para evitar que ocurra algún hongo o no sé, alguna infección. Eso, entonces las plantas se vuelven así súper buenas aliadas, pero se deben usar responsablemente. Qué increíble, tomando nota para acompañarnos entre compas en estos procesos que son súper duros y que a veces uno necesita, primero lo que decían ustedes, súper interesante, que haya otras pendientes de aquella mujer que abortó, ¿cachai? Pero también que tenga estos conocimientos, pues súper educativa y además súper increíbles los datos que nos han dado también. Vamos ahora a escuchar en este último capítulo de esta temporada, que esperamos que haya una segunda, la última canción que quisimos mostrarles. Vamos a dejarles un pedacito de la canción Filosofía Feminista de María Femsi. No me silbes, no me grites que vos no me conocés. Yo me visto pa' mí misma, no para que me acoses. Las calles también son nuestras, como la noche. Camino sola porque quiero, no me invites a tu coche. No quiero miradas babosas, yo ya sé que soy hermosa. Vos decís que sos galán man, pero tú piropo cosas. Asquerosas las miradas, me siento insegura, no ande sola. Me dicen caminando por calles oscuras hoy. La verdad se prende como incienso hoy. Decidimos romper el silencio hoy. Venció la rebeldía en el ropero. Filosofía feminista contra el acoso callejero hoy. La verdad se prende como incienso hoy. Decidimos romper el silencio hoy. Venció la rebeldía en el ropero. Filosofía feminista contra el acoso callejero. Solo voy por la noche mirando las estrellas. He salido solamente para poder jugar con ellas. Llevo rato dando pasos y miradas me aprovechan. Me gritan zorra, puta mami. Se supone que así me hacen sentir bella. Señor piropiador, no se da cuenta que molesta. Cuidado que esta se manifiesta, porque tu agresión apesta, no se queda sin respuesta.
Bueno, y para continuar con la conversación, les recordamos que estamos con Constanza Barra Gutiérrez, Catalina Vargas Campo, Tina Huichacoe Lucero. La tercera pregunta que les teníamos es, ¿existen mitos en torno al proceso post-aborto o a cómo quedan nuestras cuerpas después de realizarnos uno? ¿Y cuáles son los más frecuentes? ¿Y por qué son un mito? No sé qué quiere partir. Quizás la Tina, que no me Sí, yo he escuchado tantos mitos. De hecho, a mí me gusta mucho estudiar, entonces estoy ahí buscando información que cuesta mucho encontrar, como información verdadera, confiable en cuanto a las hierbas y el aborto. Y la otra vez me puse a leer un PDF y como que se veía súper interesante y de repente era como de Bolivia, de un médico, como una tesis. Y de repente como que voy bajando los capítulos y decía como la relación de la infertilidad con el aborto y así como, ¿qué? Espera, ¿qué? Eso no es real. Ahora ya. Ahí me di cuenta que no era tan confiable el PDF. Cerrar. No, como ese mito de la infertilidad, de que vas a quedar infértil, de que nunca más vas a poder tener hijos si es que abortas una vez, o de la culpa, ¿cierto? De que vas a sentir culpa de por vida y te vas a arrepentir, y bueno, todos los procesos son diferentes y esta culpa y el arrepentimiento está asociado mucho al juicio valórico que hay en torno al aborto, como la penalización comunitaria, no sé, el juicio de la gente, ¿ya? Y la infertilidad, por supuesto que no, quizás la Cota ahí pueda aportar más desde su área médica, que nada que ver, pues. Pero eso genera mucho terror, ¿no? Como el terror de abortar. Cota, de repente ahí para complementar, que te dio el pase gol Latina. Sí, ahí me obligó, po. Desde lo biomédico, si pensamos que las pastillas o la pastilla que uno consume como para lograr un aborto, lo que generan en el fondo son contracciones y dilatación, no generan más que eso. Entonces, también tenemos que partir como por la premisa nuevamente de que existe la posibilidad de que no funcione este método como de aborto, que es muy bajo claramente, pero no genera algún cambio mayor a nivel como hormonal el que pueda desencadenar después una infertilidad por hacer un procedimiento como este. Y es algo de lo, como dice la Tina, que yo creo que se agarra mucho como esto del tema social, como para que más o menos lo hagas. Como, ¿y qué pasa si es el único hijo que vas a tener en tu vida y lo vas a abortar? Y si después te vas a quedar infértil, entonces, ¿qué vas a hacer después? Como mucho perpetuar también esto de que las cuerpas gestantes tenemos que tener guaguas, ¿cachai? Como que si no, ¿qué vamos a hacer? Como, ¿cuál va a ser nuestro fin? Entonces, sí, es complejo en ese sentido como poder sacar un mito también de hace tantas generaciones, porque en el fondo si uno va un poco más busquilla, lo más probable es que nuestra abuela, nuestras tías hayan escuchado eso y ya lo hacen parte de sí, pues en el fondo esos son los mitos, ¿cachai? Entonces cuesta mucho lograr como cortar de raíz eso, informándolo. Y en base a eso, pucha, me sacaste los dos también mitos favoritos, Tina. El otro es el que uno se va a volver loca y que no voy a poder superarlo nunca más en la vida. Y me quiero agarrar de eso porque muchas veces la decisión de abortar yo creo que es una de las decisiones con más responsabilidad que uno puede tomar. En base a que puede ser la decisión mejor y más sana, ¿cachai? Entonces, también como dejar de juzgar a la otra, al otro, como por estas decisiones que son súper personales. Y que si uno la toma, en el fondo es porque realmente es la mejor alternativa, independiente de lo que estemos, independiente de lo legal o lo ilegal, porque también estamos hablando de algo que en el fondo no se puede llegar y decidir y ir al hospital y después hacer el procedimiento y chao. Entonces, si más encima le sumamos eso, que muchas veces la sensación de las personas que deciden abortar es como estar como bajo la ley, que es lo que es, pero muy como juntándose con el dealer de las pastillas y que no nos pillen y que esto y lo otro y la plata y serán verdaderas. Entonces esa sensación como de inseguridad, sumado a la sensación como de desconfianza y también que estamos como tomando una decisión que igual es súper importante, pero muchas tenemos la decisión súper clara, como test de embarazo positivo y esto, chao. Y también tomarme de eso mismo, del test, que muchas también
deciden como el abortar, pero sin hacerse la ECOPRE, por un tema de miedo también al prejuicio de que les vayan a hacer los profesionales cuando le escuché los latidos de la guagua, de esas sensaciones que en el fondo, claro, no todas quieren abortar, pero muchas toman la decisión porque por ABC que no nos interesan en el fondo. Pero es súper importante lograr tener esa ecografía para poder determinar bien las semanas y sobre todo la ubicación de este ser. Porque en base a eso también logramos determinar si es algo que podemos hacer por la vía como legal, como por la vía hospitalaria, o si realmente ya tenemos otra solución por otro lado. Entonces, si nos estás escuchando y estás pasando por esto, por favor, no dejes pasar el realizarte la ECOPRE y la post también, que es súper importante. Mira, yo cuando pensé en mito, como que fue raro porque en realidad no había escuchado mitos desde, digamos, mi posición como de practicante de la medicina china. Pero lo que sí me encontré fue muy poca información respecto al posaborto. De hecho, respecto al aborto. Como que solo el aborto está en relación como al embarazo. Así como si la persona aborta mucho, hay que hacer tales cosas, tener cuidado de tales cosas, ¿cachai? Pero no para que no aborte. Pero no hay, por ejemplo, una referencia al aborto como a los cuidados posaborto, por ejemplo, de un aborto ya sea espontáneo o inducido. Casi no hay información, entonces como que más me encontré con un machismo así institucional, aunque hablemos de medicina china, ancestral y todo, que seguramente hay cuidados específicos y hay referencias específicas, pero en la institucionalidad médica china no se difunde. Eso, y por otro lado, a mí me gustaría hacer como más el hincapié en la deficiencia de sangre, porque es súper importante. A pesar de que hay abortos más como súper tranqui y otros que son más fuertes y todo, creo que en cualquier caso hay que tener harto como cuidado con eso, o sea, como ser responsable, como de mi propio cuerpo, porque la deficiencia de sangre como síndrome igual nos puede llevar a otras cosas como más adelante, como incluso depresión. Igual el útero, por ejemplo, conecta por un meridiano con el corazón, conecta con los riñones, conecta con el hígado, y esos tres órganos como que trabajan mucho nuestras emociones. Entonces es importante como nutrirlos bien. Y es importante el tema de la nutrición y de los cuidados y de mantenerse calentita. Creo que eso más que mito, como que quería hacer ese alcance. También, bueno, y otras cosas, pues no solo depresión, también dolores, anemias, que se conocen en la medicina occidental como anemias y otras cosas. Eso. Sí, me quería colgar un poco de lo que decía ahí, de eso de que no hay como mucha información, y es lo que yo he escuchado bastante cuando hay un caso de aborto retenido. Es como, aborto retenido, fui al hospital, me dijeron que fuera para mi casa y esperara. Y como, ¿qué es eso? No hay ninguna ayuda, ya el proceso es difícil, quizá un poco más difícil cuando es un aborto espontáneo y estoy como en una situación que ni siquiera imaginaste. Y te mandan para la casa porque no hay como información de cómo ayudar a esa persona. No sé. Y lo otro es esta culpa asociada o esta culpa o este mal momento que es como un aborto por ser algo oculto. Y cuando es algo oculto, como no lo podemos contar, no se puede contar y no se le puede dar un lugar tampoco. No es como, sí, aborté, sí, tengo 2 hijos vivos y tengo un hijo que no nació. No se le puede dar lugar porque hay mucho juicio y porque es peligroso. No sé, quizás muchas les ha pasado que al ir a la matrona le preguntan ¿abortos? Y dicen no. y seguimos sin darle lugar a eso, que es parte de nuestra historia como sexual, ginecológica, importante igual. De eso, como siento que hay que cambiar mucho como el paradigma de la medicina y el juicio hacia las mujeres. Oye, también me quiero agarrar de ti. Porque a mí como matrona igual en parte como de la anamnesis, como de esta historia clínica, uno claro, pues le toca preguntar así como, ya, ¿cuántas gestaciones, cuántos partos has tenido, cuántos abortos? Y muchos quedan así como, ¿abortos? Ninguno, tuve una pérdida. Como que intento separar bien como sus experiencias. Y ahí igual es como el rol educativo es fuerte, ¿cachai? Porque es como, pero es un aborto, independiente de si fue espontáneo, provocado,
etcétera, igual fue un aborto. Y es complejo cambiarle, me he encontrado así como durante toda la consulta, así como, bueno, y en base a tu aborto, ¿ah? Como siguiendo repitiendo el término. Y es duro porque es social que no está bien visto. Como también me ha tocado de pronto chiquillas como muy que uno cacha que ya están en esta perspectiva feminista, o de pronto que uno se encuentra en lugares trabajando que uno cacha que son gente que no están de acuerdo como, o que no son pro derechos, y como diciendo muy abiertamente así como, y que cómo debiese ser, ¿cachai? Porque en el fondo también no podéis omitir una parte de tu historia clínica, pero en base como al cuidado también es como, oh, igual intenta como no decirlo quizás, porque no sabemos cómo lo va a tomar otra persona, y cómo la va a tomar, y quizás qué pueda hacer, ¿cachai? Entonces es complejo. De hecho, muchas veces me ha pasado como en la consulta, que ya es como abiertamente como pro derecho, o sea que en el fondo tú puedes decir lo que realmente pasó y lo que pasará. Como esta sensación de tranquilidad del fin, poder decir como, oye, aborté y aborté con pastillas y mi proceso fue así y me tomé tantos misos y lo hice con tales cabras y me apañé bacán, ¿cachai? Y es como liberador. Entonces, como decís tú, Tina, siento que, y de hecho yo creo que también es uno del fin como de este podcast, como que empezar a hablar, de empezar a desmitificar, empezar a hablar como que realmente esto está pasando, pasó y va a pasar. Independiente de sea legal, sea despenalizado, lo que sea, esto va a seguir pasando. Les agradecemos enormemente su participación en el programa y también el aporte que hacen desde su trinchera al movimiento feminista. Y les queremos pedir una última reflexión sobre el camino que tiene por delante el movimiento feminista para lograr la legalización del aborto en nuestro país. Yo creo que el movimiento feminista está maravilloso, bien encaminado. El problema es el sistema, el problema son los políticos, que nos están haciendo como zancadillas constantemente para no seguir avanzando en pro de los derechos de las mujeres y las personas gestantes. Tina. No sé, yo creo que las acciones que se han tomado están bastante bien y que hay algunos avances, y avances sociales sobre todo. Yo creo que queda mucha tarea en esto en el ámbito social, como lo que hablábamos del juicio, y creo que para eso necesitamos seguir hablando y poniéndolo en la mesa, porque cuando hablamos nos damos cuenta que la de al lado también abortó, que la de más allá también, que mi mamá también, que mi abuela abortó como a 3, y deja de ser algo tan juicioso y tan escondido. Bueno, yo sí, creo que lo mismo que las chicas, creo que ponerlo sobre la mesa es súper importante, sobre todo en cada ámbito en el que uno se desenvuelve. En el caso, por ejemplo, de las terapias complementarias o alternativas o integrativas, como se les quiera llamar, es mucho más importante porque ocultan también mucha información, porque es información que no es propiamente de nuestra cultura de repente, en el caso de la medicina china, y llegan los conocimientos que de alguna forma se elige traer a estos lados, o porque hay más hombres estudiando, hay más hombres investigando, entonces creo que también es importante que nosotras lo pongamos en el tapete y pongamos estos temas como temas clínicos, como temas a estudiar y temas a tratar también, y que sea algo abierto. Bueno, estuvimos en este programa con Constanza Barra Gutiérrez, matrona feminista, parte de Matrofem y Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, también autoconvocada de Macul. Catalina Vargas, autoconvocada, acupunturista, formada en medicina tradicional china. Y Tina Wei Chacoe. Dale nomás, si es difícil Tina un poco. Chacoe Lucero, del Instagram La Respiración de los Bosques, tallerista en autocoria, escuela, doula y herborista. Les queremos, bueno, en este último capítulo ya invitar a revisitar los capítulos anteriores, a escucharlos en el orden que estimen conveniente, también al activismo. Estamos en un momento súper histórico para la lucha por el aborto, a difundir también este programa en distintos espacios. Nosotras como autoconvocadas de Macul ahora cerramos esta temporada y agarramos el paquetito, y la idea es llevarlo a distintos espacios. Creemos que se ha producido un material súper rico para distintos espacios. Hemos tenido la suerte de contar con tremendas invitadas, entre ellas ustedes, por supuesto. Agradecer también a quienes fueron locutoras de estos 4 capítulos. Tuvimos a la Lili y a la Ro, que eran como las locutoras estrellas, ¿cierto? Y la Rosita y yo, las oficiales, y hoy día Rosita y yo estuvimos, ¿cierto?, parchando al cierre de la temporada.
a la comisión de aborteras de la autoconvocada de Macul, ahí la Amapola, la Cami Donato, la Fran Córdoba, también, y la misma Cota que está acá en la entrevista, son parte de esta comisión que ha estado trabajando en este proceso, y obviamente a nuestra organización creemos que de verdad esto ha sido un rico proceso y que nos ha ayudado mucho a construir y a aprender un montón. Nosotras como comisión hemos aprendido un montón, como grupo hemos aprendido N, a veces uno cree que está... que tiene todos los conocimientos y en realidad está muy lejos de aquello. También obviamente les recordamos que estamos al aire en YouTube como Mujeres Macul, en ebooks y Spotify como Autoconvocadas Macul. Abrazos enormes a todos y recuerden, Será Será ley.